Empecemos a hablar desde el lenguaje pues también del alma. Estos son términos psicológicos. La sombra, ¿a qué se refiere en sí la sombra? O sea, la sombra nos está hablando como en la parte animal en nosotros, como para hablar en coquito, ¿cierto? Como de esa parte que nos habla de nuestro valor inferior, todo lo que nosotros no reconocemos de nosotros mismos porque nos da vergüenza, pues ni lo reconocemos delante del otro y mucho menos delante de mí. O sea, a veces es tan fuerte que yo mismo no sé que estoy vibrando con esa sombra. La sombra está hablando de temas no resueltos, principalmente en el encuentro con nuestros padres, hermanos y seres queridos. Aquí están pues todas las referencias bibliográficas de donde yo les estoy compartiendo este conocimiento. El término de la sombra es muy el del psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Él habla mucho de ese término de la sombra. Entonces acá vemos como desde la filosofía también Platón habla del símbolo de la luz como el símbolo del conocimiento verdadero. Entonces yo dije, bueno, una experiencia que nos está mostrando algo bien sombrío, ¿cierto? Entonces intencionemos a ver, seguirle la pista desde esa luz del conocimiento, a ver pues también con qué nos encontramos frente a esta experiencia, sin el afán de juzgar, tratemos de entender y de esa manera aportamos una luz desde el conocimiento, ¿sí? Y así no somos tan indiferentes. Él acá habla, en ese mito de la caverna, él hace una analogía y se refiere como los seres humanos cuando estamos en un estado de ignorancia. ¿Por qué refiero a esto? Porque cuando el compañero compartió el audio en el grupo de acá del barrio donde yo vivo, él decía, yo no soy psicólogo ni nada, no tengo conocimiento de eso que pasa, pero es que mire el tema. Entonces el discurso del libre desarrollo de la personalidad, pues eso a dónde nos va a llevar. Y yo dije, pues el señor es humilde, que reconoce pues que de psicología no sabe, ¿cierto? Pero es que la psicología va más allá de hablar de teorías de la personalidad o del comportamiento humano. O sea, la psicología en sus orígenes tiene que ver con otra cosa y enseguida les voy a compartir con qué. Entonces acá hablamos de esa búsqueda del conocimiento, de hacernos preguntas, ¿sí? Como en toda obra, Platón propone hacer preguntas al discípulo para que éste vaya descubriendo el conocimiento latente en él. O sea, Platón dice que nosotros nacemos sabiendo, ¿sí? Y que lo que tenemos que hacer es sacar el conocimiento con la guía de un maestro. Esto es muy bonito, al que se le llama partero de almas. Entonces, bueno, este mito de la caverna de Platón nos sirve para entender que ese símbolo de la luz está conectado con el conocimiento. ¿Qué pasa? Muchas veces es que a nosotros se nos olvida hacernos preguntas. Esta experiencia nos tiene que estar llevando a un mayor aprendizaje. Aquí hay un símbolo importante que aparece. El lenguaje de la psicología, el lenguaje de lo inconsciente, el lenguaje del alma, se expresa mucho a través de símbolos. Entonces, un símbolo que aparece en esta experiencia, la escuela. ¿Sí? ¿Dónde pasó? En una escuela, o sea, en un lugar de aprendizaje. ¿Sí? Donde hay alumnos,
Podríamos llamarlo discípulo. Discípulo quiere decir la persona que quiere aprender. Y también hay unos maestros. Maestros. Entonces, primer símbolo que aparece en esta experiencia, la escuela. El lugar donde sucedió. Preguntas, empezamos entonces a perder la mente de principiante, porque a veces nosotros no nos abrimos a nuevos conocimientos porque creemos que ya todas nos las sabemos y por eso muchas veces no nos disponemos a escuchar otros discursos. Mente de principiante con la humildad de los niños, no creer que todas ya nos las sabemos. Aquí hay un término, normosis. Claudio Naranjo es un psicólogo chileno, uno de los principales representantes de la psicología transpersonal en el mundo. Claudio Naranjo dice, una vez que se nos ha hecho seres dispuestos a la conformidad, nos tragamos cualquier cosa. Entonces llevamos años y años y años tragándonos los mismos cuentos. Por eso Pierre Weil, fundador de la Universidad para la Paz, inventó el término normosis. Entonces él dice, hay neurosis, hay psicosis y hay normosis. La gran parte de nuestra gente es normótica. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que a la gente todo le volvió normal. Nada nos parece raro, nada nos genera preguntas. La enfermedad de la normosis, el conformismo, verlo todo como normal en una época como la actual, es el factor decisivo en la parálisis frente a la crisis. Entonces por eso nos pasan cosas y eso sigue así, pues igual, porque todo es normal. Normosis. Primera pregunta que a mí me generó la experiencia, ¿nosotros estamos evolucionando o involucionando? ¿Vamos para adelante o vamos para atrás con esto? El proceso de la transformación puede tener dos direcciones, hacia el crecimiento o hacia la involución, ¿cierto? Esta imagen también nos genera una pregunta, ¿esto es una evolución? ¿Esto es una involución de las especies? Bueno, el tema con el celular, las adicciones, muchas cosas podríamos mirar a partir de acá, que fue otra de lo que llamó mucho la atención, o sea, todo el mundo con los celulares, pues nadie hizo nada, ¿sí? Un asunto ahí fuerte con eso. Uno de los principales problemas del mundo moderno es que la manera que tenemos de conectarnos con nuestro trabajo interior no llega a la profundidad suficiente. Ahí es cuando Thomas Moore, que es un psicólogo norteamericano, que primero fue sacerdote jesuita con orientación también junguiana, él dice que es el alma, es la profundidad en una persona o en una sociedad, ¿cierto? Siri Gurudeve Name. Entonces, ¿qué hay en la profundidad de la vida nuestra, de la vida social, de estos fenómenos que pasan? O sea, necesitamos darnos el permiso de profundizar más. La palabra psicología viene de psique, que quiere decir, es un término griego que quiere decir alma y a la vez significa mariposa. Entonces el discurso de la psicología necesariamente tendría que ser el discurso del alma. Esa es su raíz, ese es su origen. Pero hablar de solamente teorías de la personalidad, ahí es donde nos está faltando pues también la profundidad. La mariposa es el símbolo de la transformación total, es capaz de cambiar por completo su estructura genética, su ADN, o sea, cuando la oruga muere y da lugar a la mariposa, son dos seres totalmente diferentes. Si a nivel de una escala
supuestamente inferior a la de nosotros, como es la de los animales, esto pasa y se dan transformaciones, ¿sí? Y los procesos de cambio de transformación requieren libertad, valentía, crecimiento. No es posible crecer si no hay una crisis. Eso a lo que tanto le sacamos el cuerpo a veces, que de las crisis no queremos saber nada y sin embargo la vida nos pone esa sombra de frente. Si esto pasa con una especie animal, porque el ser humano no es capaz de vivir procesos de cambio de transformación desde los niveles profundos, o sea, literal morir y volver a nacer y convertirse en otra persona, ¿sí? Ahí tenemos que hacernos otra pregunta. Hay un término que se llama la inmanencia en la persona humana y está hablando del hombre interior. Dice, es el eslabón perdido que el 80% en el mundo no conoce. Y no enriquece y no fortalece, y esa es nuestra belleza auténtica, o sea, el Dios en usted, ¿sí? Su luz interior. Entonces, una experiencia que nos muestra la sombra, sí, nosotros también somos seres con un potencial luminoso, pero lo que se nos dejó ver ahí no fue precisamente luz, ¿cierto? Pero ¿qué pasa acá? Antes dice, a esa belleza le denominó luz interior. Jesús lo dijo, vosotros sois luminares del mundo. Y acá les comparto algo que dice Lissima Cuenao, un psicólogo, docente, analista junguiano, en un artículo que publicó hace poco, el 28 de enero creo, que dice educar para la depresión en tiempos de triunfalismo. Él dice, lo inconsciente es lo que en nosotros puede actuar como aquellas fieras de las que nos defendimos en tiempos primigenios. Miren esa imagen, ¿sí? Miren ahí esa imagen de la fuerza. Los seres humanos necesitamos domar esa parte en nosotros instintiva, primaria, animal, que aún no ha sido domesticada. Que pues la escena todo el tiempo nos mostraba era eso, ¿cierto? O sea, no estábamos conectados con el eterno sol que me ilumina, el amor que me rodea y la luz pura que guía mi camino, que hay en mi interior. Ahí estábamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y me parece muy bonito esto que nos comparte Lissima, que él lo propone en el proceso educativo. O sea, a la gente hay que hablarle de la vida interior. O sea, uno habla con los niños, con los adolescentes, con los adultos, papá, mamá. Es que uno tiene una vida interior. ¿Qué es eso? Sí, uno tiene un mundo interior. ¿Cómo así? Sí. O sea, nosotros somos demasiado, yo decía en el grupo de acá del barrio, yo lo que pasa es que necesitamos conocer y saber más acerca de cómo funciona la vida interior. Tenemos que preguntarnos por la vida interior, el mundo interior de estas personas, de la que fue agredida, porque por algo le pasó esa experiencia también, de la que agredió y de la otra persona que estaba ahí al lado de ella y de la amiga que la defendió, o sea, y de los indiferentes que no pasó nada con eso. Y a nosotros que nos tocó ver ese video, también cada uno tiene que empezar a preguntarse por su mundo interior. Entonces, hablamos de la vida interior, del mundo interior, y es como si uno realmente estuviera hablando en chino, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace uno para pegarse esa cura en el alma? Si es que el alma también se enferma, se hiere, se mata, ¿sí? También se pierde. Hay que poner más estos discursos también en el proceso educativo y en muchos espacios, porque en el único espacio donde se educa y se forma no es solamente en la escuela, ¿cierto? El gran mal del siglo XX, que forma parte de todas nuestras angustias y nos afecta a todos individual y socialmente, es la pérdida del alma. Cuando se la descuida, el alma no se va precisamente, sino que se manifiesta en forma de
obsesiones, adicciones y violencia y pérdida de sentido, ¿sí? Eso lo dice Thomas Moore en su libro El cuidado del alma. También en la Biblia habla de la violencia, dice en Proverbios 13:2 dice, sobre los que tratan traidoramente que su mismísima alma es violencia. Es decir, que son partidarios acérrimos de la violencia y llegar a ser en realidad la violencia personificada. Miremos qué nos puede estar diciendo esa imagen. A veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Entonces, claro, con todo eso que la Biblia, yo dije, ay, sí, otros discursos, yo voy a hablar un poquito del trabajo que yo vengo haciendo aquí en mi espacio de cura animal de forma grupal, con unas personas que venimos trabajando el mito de Hércules, desde el arquetipo, el viaje iniciático del héroe. Yo recuerdo que en una de las conferencias una vez dije, ¿cómo serviría hablar de esto frente al tema de la violencia? Entender el tema de la violencia. Y 2 chicas súper jovencitas, adolescentes, 15, 16 años, con una belleza de gato, blanco todo, cargado aquí como si nada. Esos carros pasaban y ese gato no estaba aquí. Y yo, ay, tan charro esto. Yo me arrimé y les dije, yo, ¿y si ese gato qué? ¿Ustedes lo sacan así, sin cargador ni nada? Ah, él es súper tranquilo. Y yo, pues precioso. ¿Y cómo se llama ese gato? Zeus. Yo, qué belleza. Y yo, sí, ¿ustedes por qué le pusieron ese nombre a ese gato? A nosotros nos encanta la mitología. Ojalá en los colegios, en las escuelas, esto se empezara a enseñar. Nos ahorraríamos más de un dolor de cabeza. ¿Cierto? Obteniendo a través de los niños ese conocimiento, esa capacidad de simbolizar. Es que nosotros los adultos somos los que le castramos eso. Y eso es lo que está proponiendo Claudio Naranjo. Hay que cambiar el modelo de la educación y volver a la sabiduría antigua. Es que esto está hace rato. Hércules representa la fuerza. Tomándole las fauces al león, ese es el Hércules, ¿cierto? Nuestra parte animal representa la fuerza del espíritu, pero mire el trabajo de Hércules, el trabajo de él es con el ánima, ¿cierto? Integrar esa parte animal, por eso la mayoría de sus pruebas eran con animales, esa es la gran simbología. Este mito es tremendo, fíjense, donde la gente llegue a tener claridad nosotros cómo podemos hacer cosas para el tema de la violencia. Poniendo al Hércules a hablar de esto en los proyectos sociales. ¿Por qué hablar de esto frente al tema de la violencia? Así resumidito, por alas del tiempo, Hércules mató, ¿sí? O sea, este personaje de la mitología, él vivió la experiencia, inducido por un bebedizo que le dieron, por lo que fuera, él mató a sus hijos y a 2 sobrinos, ¿sí? Entonces, cuando él volvió del trance, porque había matado a sus hijos y a 2 sobrinos, él dijo, ¿y yo qué voy a hacer para recuperar la parte divina que a mí me habita? Yo tengo que saldar esta culpa, como aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién de nosotros no tiene que saldar culpas y cosas? ¿Sí? Porque estamos haciendo también muy de juez severos. Y aquí lo que hay que es investigar más, profundizar más y llegar al conocimiento y a la verdad profunda de lo que está pasando y de lo que nos está pasando a todos. Entonces, aquí dice Joseph Campbell, la mitología no es una mentira. Es decir, nosotros los mitos también son otra forma como el alma se expresa, a través de las imágenes mitológicas, ¿sí? Mitos. Ahí también está hablando la psique. Entonces, a través de esas historias, de manera simbólica, nosotros podemos comprender realidades del mundo interior, de la vida interior, del alma humana, porque esa capacidad simbólica es propia de los humanos. Cuando nosotros éramos niños, simbolizábamos todo el tiempo a través del juego. Sí, es como si yo fuera un médico, es como, sí, yo soy psicólogo, yo soy maestro, dígale a un niño que no es un médico. Él está a través de los símbolos creando una realidad. Entonces, nosotros también a través de experiencias simbólicas podemos empezar a leer la realidad de lo que está pasando. Los mitos no son mentiras, son una metáfora, hablan de nuestras experiencias, del conocimiento. Aprendes a reconocer los valores positivos en lo que parecen ser momentos negativos, como este que estamos tratando hoy acá, darle un sí a la aventura,
a la aventura del héroe. Está aquí uno de los personajes de la mitología, Ariadna, con el símbolo del laberinto. El tema de la violencia se nos volvió un laberinto. No sabemos ni por dónde entrar ni por dónde salir de esa vaina. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a mirar. Acá les hago referencia al mito de Ariadna y Teseo, ¿sí? Porque aquí hay otro símbolo que aparece mucho en esta experiencia y es el tema del toro. Otro símbolo, la escuela, y por aquí tenemos el toro. Y ahorita les voy a contar por qué el toro. Aquí estamos hablando del amor unido al conocimiento, del simbolismo del hilo de Ariadna, por eso estamos hablando de símbolos. Aquí hay un llamado de atención y a la reflexión, ¿sí? Frente a las experiencias y desandar el camino. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les decía ahorita, abramos la mente de principiante y empecémonos a hacer otras preguntas. Porque es que aprendimos a ver la realidad solamente por acá. ¿Sí? El tema de la vara, el castigo, no sé qué, y aquí hay otras cositas de fondo que también nos pueden ayudar a comprender más esto que nos está pasando. Aquí tenemos la imagen del Papa, que es el maestro. Está haciendo de maestro, como les dije ahorita en la escuela, enseñándole a los discípulos. Es todo lo que necesitas, un hilo de Ariadna. Es bueno tener a alguien que te dé una pista, es la función del maestro, ayudarte a hallar tu hilo de Ariadna. Pero debe ser tu camino y no el de él. Todo lo que puede hacer el maestro es sugerir, es como un faro que te dice, aquí hay rocas de un rodeo, váyase por aquí, por ahí, no se meta por ahí, aquí hay un canal, por aquí puede pasar. El gran problema en la vida de cualquier joven es encontrar esos modelos. Es muy bonito, retomé estas palabras cuando vino el Papa Francisco a hacernos la visita. Él dijo, es que el llamado es a ser discípulos. Entonces recordemos que discípulo es todo el que tiene un deseo de aprender. Esto es muy bonito. Ahorita el sábado 3 de febrero yo estuve en la iglesia de San Leopoldo en Las Cabañas porque estábamos celebrando los 80 años de una tía mía y su esposo, los dos tienen la misma edad. Y ese día el sacerdote en la misa, mire lo que dijo tan bonito. La gran tarea del discípulo es creer en que las palabras del maestro tienen el poder de transformar las estructuras del humano. ¿Sí? Entonces, ojo aquí con el tema también de la palabra. Porque el maltrato y la violencia también puede ser con palabras. Y la palabra que ilumina, como lo dice ahí, tiene el poder de transformar las estructuras del humano. Aquí tenemos el maestro. Entonces, mi intención es a través de la palabra sembrar como una semillita, ¿sí? Una semillita de luz, del conocimiento que nos permita, bueno, de alguna manera intencionar que todo esto se nos vaya sanando cada vez más. La palabra semilla, cuando sembramos una semilla, lo que esperamos de ella es que crezca. Igual sucede con lo que decimos. Nuestras palabras tienen un poder creativo. Yo puedo crear también con la palabra. Aquí dice, el discipulado es un proceso de depuración, de transmutación llevado a cabo progresivamente, o sea, paso a paso, paso a paso. Entonces aquí viene otro término, transmutación. Transmutación. O sea, más allá de transformar es transmutar. ¿Sí? Entonces la oruga y la mariposa tienen un ADN totalmente distinto, son dos seres totalmente diferentes. Y uno sí se puede convertir en una persona totalmente diferente. Eso es posible y en eso no podemos perder la fe. Ese es el proceso de la alquimia, o sea, convierta la escoria en oro. Ese video es escoria, ¿sí? Los términos que la gente decía, ¿qué es ese mierdero? Bueno, poco y cosas. ¿Qué es esa basura social en la que estamos? Sí, esa es la escoria, pero es que esa misma escoria es la que se puede convertir en oro. Ahí también está el poder
y el potencial para la sanación. No nos dé miedo de mirar eso sombrío, ¿sí? Y decidámonos a iluminar esa sombra, pero si hacemos así, nunca vamos a tener cómo iluminar esa parte sombría de nosotros, de nuestra familia y de nuestra sociedad. Entonces, en un análisis del discipulado ha sido definido como un disolvente psíquico que destruye toda la escoria y la deja en oro puro. Es un proceso de depuración, de transmutación llevado a cabo progresivamente y tiene un divino propósito, ¿sí? La alquimia en el ser humano. Los seres humanos también podemos vivir procesos de transmutación y de alquimia. When a bowl is broken in Japan, it's put back together with the cracks being filled with gold, creating a beautiful lining. This is to emphasize the beauty in what was once broken. They believe that when something has suffered damage and has a history, it makes it more beautiful. And the same goes for human beings. Everything that you've been through, everything that you're going through, doesn't make your life uglier, although it may seem that way when we're going through it. It's up to us to choose to paint our struggles with gold and make it beautiful. You are not broken beyond repair. You can pick yourself up and learn from what's happened and become a better person from it because of the struggle that you've been through. You can wear your scars proudly as a badge of honor, as if to say, look at what I've been through. It's made me who I am today, and I can get through anything life puts in front of me now. Nobody has had a perfect life, and nobody ever will. It's only up to us if we choose to paint our broken pieces gold and make it beautiful. Don't be ashamed of what's happened to you. Everything that has happened to you has happened to you for a reason. So the more we deny, the more we complain and don't accept what's happened to us, then it doesn't become useful. The moment that we accept and find what's useful in the struggle, the things that we've been through, that's just like us painting the cracks in our broken pieces gold, turning something that could be ugly into something beautiful and inspiring. When what you have been through is inspiration for other people, then it was all worth it. So don't get stuck on how things used to be. I once heard a quote that said, every next level of your life will demand a new you. And sometimes it takes being broken in order to become that new version of yourself. So if you're going through hard times, I hope this video can help you or somebody that you love. My name is Sean Uranahira. Jung se refiere a un término, el proceso de individuación, que es como una serie de fases transformadoras y nosotros empezamos desde ser niños, ahí están los piecitos del niño, y recorremos un camino y en el cual nos vamos transformando y transmutando. Esa serie de fases transformadoras es para obtener un producto diferente del que inició el movimiento. ¿En qué se parecerá el plomo al oro? Yo creo que nada. El plomo es denso, entonces lo oscuro en nosotros, lo denso en nosotros, lo sombrío en nosotros, lo animal en nosotros y conectar la parte divina también en nosotros, nuestro oro espiritual. Ese es el llamado, convierta ese plomo en oro. Tendríamos aquí la iluminación como el símbolo de hacer conciencia en la imagen de la luz. Por eso cuando yo prendo una velita es por eso, yo estoy intencionando, pongámosle luz a esta experiencia tan oscura. Y recordemos desde Platón, la luz es el conocimiento. El discípulo se convierte en un trabajador para el plan de la evolución. Eso fue lo que hizo pues también Hércules. Si yo maté, no sé qué, un asesino, yo quiero evolucionar, o sea, yo quiero cambiar esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cierto? Y le pusieron un poco de pruebas. Bueno, ya el que quiera saber más, bueno, luego en alguna oportunidad podremos hablar de eso. Y es un trabajo en conjunto, entonces yo dije, sí, me voy a poner a tejer, a hilar, porque a mí me gusta tejer. Me gusta tejer, me gusta hilar información, me llamo Adriana, entonces por defecto mi nombre tiene mucho que ver con el hilo de Ariana, entonces vamos a seguirle el hilo a esto, a tejer y que sea un acto creativo.
que sostiene la balanza, la justicia, la que representa con los ojos vendados, significando que la visión externa no es nada comparada con la visión interna, lo que les dije ahorita, el alma, la profundidad en una persona, en una sociedad. Miremos con los ojos del alma desde adentro, qué es lo que realmente está pasando en esta experiencia, que es la que nos conduce al equilibrio, a la justicia y por tanto a la verdad. Esto está en el libro de los 12 trabajos de Hércules. La justicia, ella no tiene los ojos vendados porque es ciega, ella no es ciega. Ve tanto que no se deja distraer con la mirada de afuera. Ella todo el tiempo está mirando hacia adentro, hacia esa vida interior. Les voy a compartir un poema de Jalil Gibran sobre la justicia. Aquí estamos pues con el mundo también, con la apertura al mundo. Fragmento de El Profeta. Y vosotros, jueces, que pretendéis hacer justicia, ¿qué sentencia pronunciaríais para el que, siendo honrado en la carne, es un ladrón en el espíritu? ¿Qué pena impondríais a quien asesina en la carne, pero a su vez le han asesinado el espíritu? ¿Y cómo podríais perseguir al estafador y al opresor, que también es víctima de agravios y de ultrajes? ¿Y cómo castigar a aquellos cuyo remordimiento es mayor que sus errores? ¿No es el remordimiento la justicia que imparte la misma ley a la que pretendéis servir? Sin embargo, no podéis dar remordimiento al inocente, ni quitarlo del corazón del culpable. Sin que se le llame, el remordimiento dará voces en la noche, para que los hombres despierten y miren en lo profundo de sí mismos. Y vosotros que quisierais entender la justicia, ¿cómo lo haréis, a menos que consideréis que el que se yergue erecto y el caído no son sino un mismo hombre, en pie, en la luz crepuscular, entre la noche de su yo pigmeo y el día de su yo Dios, y que la piedra angular del templo no es la más alta que la más baja piedra de sus cimientos? Gibran, Jalil Gibran. Y la invitación es que estamos empezando a ver frente a todas estas experiencias que nos sacuden fuerte, que es lo que nosotros nos disponemos a ver. Aprende a ver más allá de lo que tus ojos pueden observar. Bueno, entonces, a Hércules, como les comenté, el trabajo que estamos haciendo a través del viaje, del arquetipo del viaje iniciático del héroe, como ejemplo a través del mito de Hércules, uno de los personajes de la mitología, es uno de los héroes de la mitología, hay muchos más, ahorita inclusive les mencioné a Teseo con el mito del Minotauro, el símbolo del toro, que ahorita vamos a comprender que tiene mucho que ver con esta experiencia. Una de las pruebas que le pusieron a Hércules, fueron 12 pruebas, y una de ellas era ir a cortarle las cabezas a una hidra, quiere decir corte el mal de raíz, o sea, hágale hasta que llegue a la raíz profunda y pueda sanar eso. Entonces esas cabezas de la hidra representan los problemas que uno quiere solucionar para poder volver a tener ese dominio de sí mismo, son unas tendencias negativas ocultas que necesitan ser transmutadas, ya hablamos de la transmutación, para convertirlas en su equivalente positivo. Una de esas tendencias es la crueldad. Yo veía el video, yo decía, eso sí está como muy cruel, ahí sí se nos vio pues la crueldad al desnudo. La crueldad es la satisfacción que experimentan los hombres en herir a los otros. No se trata de negar la razón, por el contrario, es sobreponerse a las pasiones oscuras. El héroe simboliza nuestra capacidad de controlar al salvaje irracional que todos llevamos adentro. Eso lo dice Joseph Campbell en El poder del mito, en diálogo con Bill Moyers, ¿sí? O sea, todos tenemos la capacidad de controlar ese aspecto salvaje en nosotros, que en algún momento sí es cruel, termina siendo cruel. Esto lo dice Erich Fromm en su libro El arte de amar. La raza humana en su infancia se siente una con la naturaleza. El suelo, los animales, las plantas constituyen aún el mundo del hombre, quien se identifica con los animales. O sea, cuando nosotros nacemos somos muy primarios,
pues de bebés, por algo nacemos y en la tierra empezamos gateando. O sea, el ser humano es un mamífero indefenso, no como el resto de las especies animales que salen de una a defenderse en el mundo. Nosotros necesitamos años para poder aprender a valernos por nosotros mismos. Somos muy indefensos en el comienzo de la vida y parece que eso se nos olvida en algún momento del proceso y nos creemos con derecho pues de hacer qué, ¿cierto? Porque estamos desconectados de ese tema de la indefensión. Entonces, desde ese que somos animales, les voy a compartir en este momento un video. Entonces miren lo que dice en ese video. Algunos niños desearían que sus padres fueran animales. Aquí no hay que comentar nada más. Pues yo creo que es bastante claro. Esa imagen de la fuerza, sí. Usted cuando ha visto un gato con los pájaros ahí y no se los come. Pero los seres humanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? No hemos podido con ese dominio de esa parte inconsciente, instintiva, animal, oscura. Mire lo que dice César Hernández, uno de los psicólogos transpersonales de acá de Medellín, mi terapeuta. La infancia es un estado más instintivo en contraposición a la adultez. Es por esto que en la sombra siempre vamos a encontrar a un niño interior herido, temeroso, vulnerable, iracundo y por lo tanto violento. Pues es que recuerde que le estamos siguiendo el hilo al tema de la violencia, ¿sí? Mire esta imagen de este niño herido y este niño herido es un niño que luego se convierte en violento. Porque uno difícilmente pensaría que quien es el niño que se siente amado aprende a amar. El niño que se siente cuidado aprende a cuidar. El niño que se siente respetado aprende a respetar. Pues es que eso es lógica. Entonces, ojo con eso, ¿sí? ¿Qué está pasando con estas actitudes tan violentas? Y aquí es solamente por nombrárselo, pero no es lo que nos compete tanto hoy, porque hay otra forma de agresividad y es contra mí mismo. Es que no solamente es agredir y violentar al otro. Cuando soy violento o agresivo conmigo mismo, entonces sígale la pista a las depresiones, a las adicciones, bueno, al suicidio, a formas de violentarme a mí mismo. El asesino no está afuera, lo tengo yo. Adentro, esto lo nombra Erich Fromm en su libro El corazón del hombre. O sea, es que tenemos que leer, o sea, busquemos el conocimiento, no andemos juzgando y criticando. No, miremos a ver qué es lo que nos puede ayudar a entender todo esto que somos. El mito de la doble naturaleza, ¿sí? Una parte animal que nos posee y una parte humana civilizada, la luz y la sombra. Es que los seres humanos somos duales por naturaleza. Toda esta experiencia está haciendo una pregunta por el profundo sentimiento maternal por la vida. Aquí viene el tema del cuidado de la vida, otra pregunta que se nos tiene que estar generando frente a esta experiencia. Lo que dijo el alcalde, o sea, algo tiene que estar muy mal cuando la vida no es lo primero. Esto lo dice Claudio Naranjo, tenemos mucha rabia, estamos muy enojados con lo que se nos hizo, aunque no sepamos lo que se nos hizo. Muchas personas no recuerdan sus experiencias infantiles.
Aunque mucha gente haya cerrado el capítulo de la infancia, hay cicatrices. Esta experiencia nos está hablando de que hay una cicatriz en el alma de estos seres. Pues tiene que haberla y está bien abierta, no ha cerrado ese tejido cicatrizal. Y a veces hay que abrir ese tejido cicatrizal para llegar al fondo y sanar. Aquí hay que hablar del término de sanar. Castigo, justicia, ¿y dónde dejamos el sanar? De eso no se habla. Sanar el tejido cicatrizal. El problema es que no todo el mundo quiere ser operado de algo que no le molesta. O sea, la normosis, eso se nos volvió normal, ser violentos, ser crueles, todo eso, pues eso ya no nos molesta. Mire esto, las heridas no sanan de la forma que te gustaría, sanan de la forma que necesitan sanar. Le toma tiempo a las heridas desaparecer en cicatrices, se necesita tiempo para que el proceso de sanación tome lugar. Date ese tiempo, date esa gracia, sé amable con tus heridas, sé gentil con tu corazón, te mereces sanar. Las personas que vieron esa experiencia todas merecen sanar, hasta las que estaban ahí con el celular de indiferentes, porque pues les pudo la frialdad y la indiferencia emocional. Eso también hay que sanarlo, ¿cierto? Claudio Naranjo, ¿cómo curar las heridas de la infancia? Entonces él dice, lo que yo llamo el trauma patriarcal, como cuando uno de niño pequeño sufre simplemente por estar en este mundo, encontrarse en un mundo que no está hecho para el niño. Somos descendientes de tribus guerreras que se disputan el territorio en forma muy violenta. Es que este tema viene hace rato, pues es que ¿por qué nos ha dado por pensar que esto es nuevo, que es de ahora, que son los papás de ahora? No, es que venimos arrastrando con este lastre hace rato. Desde la misma forma como fuimos conquistados, nuestras mujeres fueron violadas, nos robaron el oro, todo. ¿Sí? Porque hemos crecido en una sociedad patriarcal. Vamos a ver qué necesitamos para que esa sociedad patriarcal se vaya integrando a otros procesos. Entre los indígenas americanos había un mundo de gran colaboración, no era un mundo competitivo, todos se sentían dueños de la tierra, el tema del grupo, ¿sí? Pero empezaron las guerras, el espíritu combativo, el dominio de lo masculino, la opresión femenina. Y mire esto tan bonito que él dice acá. Él dice, puede haber una manera de tener mano dura, pero con un guante de terciopelo. O sea, no estamos queriendo decir que a los niños o a los adolescentes hay que dejarlos hacer lo que les dé la gana, pero, o sea, ¿cómo está ejerciendo usted la autoridad? ¿Sí? ¿De qué manera la está ejerciendo? ¿Será que esto realmente es ejercer autoridad de forma sana? Uy, no, pues es que sí, estamos más atrás que quién sabe qué. Sí, ojo con eso. Es lo que él dice, usted puede tener mano dura con guante de terciopelo. A los niños hay es que educarlos, o sea, esas chicas todas necesitan ser educadas y los que estaban ahí viendo también, porque falta mucho conocimiento de lo que es el mundo interior. Esto se tiene que empezar a enseñar en los colegios y enseñarles a los chicos mitología y enseñar que a través de esas historias pueden entender cosas de la vida humana. O sea, es que esto es un saber antiguo, tenemos que recuperar ese saber ancestral, ese saber antiguo. Miren lo que dice acá, nuestra civilización ha sido patriarcal por tanto tiempo que se han descuidado los requerimientos de la vida misma, sepultando el misterio de lo femenino cuya esencia es la transformación. Cuando decimos masculino y femenino no estamos queriendo decir hombre y mujer. ¿Sí? Al interior de cada uno de nosotros hay una dimensión de ser que es masculina y otra que es femenina. Bueno, eso ya en otro momento habrá que comprenderlo. Por aras, en este momento, en aras del tiempo, pues no me voy a detener en eso. Cuando decimos que se necesita más el alma femenina, es por ejemplo el tema del cuidado, permita que los niños expresen sus emociones. ¿Sí? La rabia hay que expresarla también, el miedo, la tristeza, es que la única emoción permitida no es la alegría, todas las emociones hay que permitir sentirlas en algún momento.
El discurso también, es que los papás son los responsables de educar a los niños, de darles amor. Usted ¿cómo le pide a un papá que está herido, que no ha sanado, que sea amoroso con su hijo? Es que no tiene de dónde. O sea, con los papás también hay que hacer un trabajo importante porque ellos también están muy heridos. ¿Usted cómo le pide a un papá que viene arrastrando con ese lastre hace cuánto que sea amoroso con sus hijos? Que no se puede, ¿sí? Primero edúquelo y ayúdelo a sanar. Mire esto acá. Dice la felicidad, la paz, la salud, el amor, el valor, el respeto por y de los demás no nacen ni crecen por decreto. Porque hay una ley que dice que hay que ser no sé cómo y usted tiene que ser no sé cómo con sus hijos. Es que a uno nadie le tiene que decir cómo tiene que ser. Uno es como le nace ser. Y cómo le nace ser de acuerdo con lo que recibió. ¿Desde cuándo? ¿Cierto? No son opciones, no son obligaciones, sino opciones se hallan en el contacto con nuestro ser interno. Mire esto, que lo dice Erich Fromm en el libro El corazón del hombre, que es un libro que se lo recomiendo para entender el tema de la violencia. El amor a la vida se expresa en gestos más que en ideas, en el tono de la voz más que en palabras, y está dado por las relaciones afectuosas durante la infancia y la enseñanza a través del ejemplo. No, es que esto es para que aprenda a respetar. O sea, realmente yo le estoy enseñando a un niño que esto es respeto. Pues es que no. Es que definitivamente algo tiene que andar muy mal. Esa no es la forma como se enseña el respeto. Si yo en este momento cojo a usted y le pego un puño, ¿usted qué va a sentir? Pues, porque nos da por pensar que a los niños no les da rabia. Edúquelo, enséñele, ámelo y tenga reglas, normas, pues, pero ojo con ese tema tan violento. Sin confianza, las leyes son solo letra muerta. La confianza básica es una de las principales necesidades que tiene todo ser humano en la infancia. Y uno cómo aprende a sentirse confiado en el mundo, porque se siente cuidado, o de qué manera uno más aprende la confianza. Ahí está la diosa de la justicia, Temis. Esto es muy bonito, ¿sí? Recuerden que dijimos que uno de los vicios humanos, por decirlo así, de los problemas que estamos intentando transmutar es la crueldad. Entonces aquí dice, se llaman crueles a los que exceden en el modo de castigar. Por eso les dije de un comienzo, sigámosle la pista a este tema del castigo. ¿Sí? Cruel es que el que se excede en el modo de castigar. Y nosotros no solamente castigamos a los niños, muchas veces estamos enojados con la pareja, huepucha, y le pego tremendas castigadas. O sea, de muchas maneras yo puedo castigar al otro y ser cruel en el castigo, como cuando uno dice, eso sí era para tanto, o sea, ese enojo mío sí era para tanto, y todo lo que le dije sí era para tanto, o me excedí, o fui demasiado cruel en lo que dije, en lo que hice. Pero la clemencia tiene que ver mucho con la templanza. La templanza es el momento en la vida donde uno dice, aquí tengo que tener fuerza, temple el alma, ¿sí? La clemencia tiene mucho que ver con la templanza. Y acá, mire lo que dice tan bonito, nadie hay que esté tan satisfecho de su inocencia, ojo con el tema de la inocencia, que no tenemos que recuperar toda la inocencia, hablando en términos de castigo y justicia. ¿Quién es culpable? ¿Quién es inocente? Bueno, sigámosle la pista a eso. ¿Y quién es responsable también? Que no se regocije de tener delante los ojos la clemencia, dispuesta a compadecer los errores humanos. O sea, nosotros sí somos compasivos frente al error del otro y de nosotros mismos, o se nos va la mano en la crueldad. La clemencia no ha de ser ciega. Entonces aquí, mire cómo hemos ido hilando. Entonces, el tema de la crueldad, ¿sí? El tema de la clemencia. Dijimos que la crueldad es cuando uno se le va la mano en los castigos. Una persona cruel es la que excede en los castigos. La ira incita al hombre a imponer un castigo más grave que el debido. Es propicio de la clemencia disminuir el castigo
objeto que podría ser impedido por el exceso de ira. Esto es algo que dice Cicerón. El ánimo excitado hacia el odio es castigar con dureza. Se calma por la clemencia. Entonces, ¿cómo vamos a transmutar la crueldad? Necesitamos aprender a ser clementes con nosotros, con el otro. Somos muy juez severo. Nos creemos con derecho de juzgar siempre la actitud del otro y no entendemos qué es lo que hay de fondo. Para no imponer un castigo más duro que el debido, la clemencia modera directamente, no el odio, sino el castigo. Entonces, la clemencia es una virtud que modera la pena externa debido a una falta, impide un castigo más duro del debido. Es ejercida por aquellos que tienen autoridad, como el padre de familia, la madre, los directivos de una institución, el poder judicial. El clemente disminuye la pena. La causa de la clemencia es el amor y la justicia. Mire con lo que está conectado eso. ¿Sí? Finalmente por ahí nos va apareciendo la luz. A la clemencia se opone la crueldad por exceso. Crueldad es un exceso de castigo. Entonces, ¿cómo aprendimos a ser crueles? Si nos pareció muy cruel lo que vimos en el video, ya nos preguntamos de dónde viene esa crueldad, dónde está la raíz profunda de esa crueldad, de dónde viene, desde cuándo viene, lo que decía el alcalde, qué historias hay detrás. ¿Qué tal? Buenas tardes, es la hora 13, la hora de las noticias. Atención, 2 jóvenes estudiantes de 8º grado del INEM, José Félix de Restrepo, fueron agredidas, al parecer, por una de sus compañeras y otra adolescente. El hecho, que quedó registrado en video y se hizo viral en redes sociales, ha despertado indignación en la ciudad. Y es que hay, entre otros, 2 elementos inaceptables: la crueldad de la escena, pero más aún, la indiferencia mostrada por algunos de los testigos de este hecho. Sigámosle la pista a la crueldad y sigámosle la pista a la clemencia, como antídoto para ayudar a transmutar la crueldad. Este es un ejemplo que les quiero compartir y es hermoso, ¿sí? Es real. Este joven que ustedes ven ahí es paciente mío. El papá de este chico era un papá maltratador, era un hombre mujeriego, o sea, mejor dicho, era la escoria más escoria que ustedes se puedan imaginar. No respetaba ni a los hijos, ni a la esposa, ¿sí? Era cruel, era agresivo, era violento. Era incapaz de mantener una relación con una sola pareja. A él le gustaban todas cosas que se moviera, le gustaba. Y este paciente me dijo, comparte mi ejemplo, yo quiero ser testimonio. Esta semana me dijo hace poquito, hagamos un reiki grupal porque él ya se inició en el arte sagrado de sanar con las manos. O sea, un padre que antes utilizaba las manos para castigos crueles, ahorita ¿qué está haciendo? Es un sanador. O sea, el hombre que llegó aquí a terapia de murió, yo ya no sé dónde está. Ese hombre ya no existe. ¿Sí? Esa persona vivió un proceso de cambio, de transformación, de transmutación en él mismo. Y él ahora es un reikista. Y mire lo que me dijo tan bonito. Si quieres, programamos una sesión de reiki grupal. Yo me dispongo para hacer un reiki grupal o individual a quien lo necesite. Si es el caso a una persona, una sanadora que en este momento está tramitando cosas a través de una enfermedad. Esperemos que ella se disponga a recibir acompañar. De seguro es mucha la luz que le podemos aportar como grupo. Bueno, estamos intencionando y también en mi reiki traeré mucha luz para esa mujer y para que lo que tú dices, para que el proceso sea lo mejor posible, lo más suave posible. Que tan bueno que todos nos conectáramos con esto, con el grupo de herculeanos que tenemos, que estamos haciendo un trabajo tan valioso, que tan bueno como que todos nos dispusiéramos como a hacer ese aporte, que todos nos conectáramos con ese sentir y con ese dolor del otro, pero todavía se nos dificulta. Y más que una dificultad en solidarizarnos, es una dificultad en creer en lo que tenemos, en lo que podemos hacer. Entonces, esperemos que podamos mandar bastante luz para esta mujer también en este momento, Adriana. Yo le dije, sí, de esa forma ayudamos a transmutar en colectivo la crueldad que nos está dejando ver su rostro una vez más, por esto en lo colectivo, con el antídoto para eso que es la clemencia. Esto es un acto de clemencia, o sea, yo ofrecer mis manos para que otra persona se sane, ¿sí? Ofrecerme como canal para eso. Este chico es el hijo de este paciente que les estoy comentando, que todavía están, ese tejido cicatrizal todavía está abierto, ellos todavía están sanando cosas con esa experiencia de un padre cruel y maltratador. La psicología junguiana nos enseña que todos estamos conectados con todos
y con todos los aspectos del universo. ¿Por qué les comparto esto? Porque ahorita, en este momento, entonces, voy a hacer con un corto análisis simbólico de esto que yo les dije, esos símbolos que vi, la escuela, el toro, las manos, ¿sí? El maestro, el discípulo, los procesos de aprendizaje, bueno. Entonces vamos a conectar una cosa con otra. Por ejemplo, mire el tema del matoneo. ¿Sí? Dele la vuelta a esa palabra, matoneo. Matoneo. Si yo le doy la vuelta a esa palabra, me queda manoteo. O sea, las manos y el Dios en nosotros. ¿Sí? Lo sagrado que hay en las manos. Entonces, porque, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios no se les enseña a los niños para qué son las manos. Y los empezamos a iniciar en Reiki, les enseñamos que tenemos el don y el poder de sanar con las manos. Eso nos hace ser humanos y civilizados, que nosotros ya no estamos en cuatro patas. ¿Sí? Las manos son los que nos recuerdan que nosotros hemos evolucionado. Entonces, dele la vuelta a matoneo, manoteo, Dios. Les dejo esta imagen sin palabras. ¿Sí? ¿Será que esta imagen está hablando del poder sagrado que hay en las manos y sanador? Yo no creo, sinceramente. Yo no creo que esto infunda confianza, aliento, protección, mucho menos respeto. Esta imagen no está hablando de respeto. Esto no es respeto. Mire esta. Gracias a esto no me fui por el mal camino. Chancla, rejo, correa, o sea, como les decía yo a los chicos cuando trabajé en la Comuna 8, porque yo trabajé en la sierra, en Caicedo, yo les decía, yo no he visto la primera chancla voladora. Porque ellos me decían, profe, porque ellos le dicen a uno, profe, es que esa chancla pega muy duro. Y yo, no, a ti no te pegó duro la chancla. Yo no he visto la primera chancla que huele. A ti te pegó duro la mano que tenía la chancla. Eso fue lo que te pegó duro. Te pegó duro la mano que tiene la correa, te pegó duro la mano que tiene el látigo, el rejo, eso fue lo que te pegó duro. Y supuestamente así es como vamos a aprender a ser seres de bien, respetuosos, es que uno no aprende el respeto de esa manera. Entonces que porque no me fui por el mal camino, que porque no soy marihuanero, no soy matón y por eso no me fui por el mal camino, pero soy infiel, pero no respeto. Pero no me fluye el dinero, pero tengo problemas en el trabajo, pero no me fui por el mal camino. Pues vuelve el germen de la ignorancia, lo que decíamos al comienzo con el mito de Platón. Hay mucha ignorancia alrededor de este tema de los castigos. Enséñenles a los niños que las manos son para danzar, para cuidar, para sanar, para el deporte, para cocinar, para la caricia, acariciar, para el arte, para crear, para producir. Enseñémosle todo eso a los niños, ¿sí? Con el ejemplo. Como decía ahí, no es un discurso, es con el ejemplo, no es un decreto ni porque la ley lo diga. No hay peor pecado que provocar lágrimas en una cara que nos ha regalado sus mejores sonrisas. Tampoco voy a decir nada de esta imagen. Tampoco voy a decir nada. Y mire el tema del bullying, que fue lo que pasó en esta experiencia. Lo voy a decir así cortico. ¿Sí? Bullying. La palabra bullying, en la primera partecita, yo no sé si algunos saben, esperemos que sí, y si no, aprendámoslo. La palabra bull quiere decir toro. ¿Se acuerdan por qué les dije el minotauro, Teseo, el toro? Sí, que les dije más adelante, les voy a decir qué tiene que ver esto con esta experiencia. La palabra bull quiere decir toro, ¿cierto? Bully quiere decir matón. Pues entonces ya vimos el tema del matoneo, matón, ¿cierto? Entonces ya pasamos del toro, pasamos al matón.
Entonces ya la palabra completa bullying quiere decir acoso y nos quedamos en eso. Ay, si el acoso de los niños en la escuela, en los colegios, no sé qué, los están violentando. Es que ese bullying viene desde hace rato. O sea, hay muchas formas de bullying. Esto es bullying. Pues esto es bullying. ¿Sí? Matón. Entonces el bullying, entonces finalmente yo digo, entonces bullying, ¿qué quiere decir? Torear al otro. Cuando usted está haciendo bullying, usted está provocando a la otra persona, usted le está sacando a la otra persona su parte más instintiva, más primaria, más animal. Obviamente usted también está ubicado en el mismo lugar, ¿sí? Y algo que se me ha ocurrido a mí, pensarlo y sentirlo así, nosotros estamos cargando con cosas de generaciones también. ¿Cuánto tiempo llevamos matando toros en las plazas de toros? Sí, es que acto seguido, consecuencia seguida. Ahora nos está tocando como padres y madres de familia sufrir terrible por el bullying a nuestros niños. ¿Y por qué no hemos sufrido por todos esos toros que hemos matado en las plazas de toro? Que hasta hay una canción para pedirle perdón al toro. Toro, me da pena y te suplico perdonar a todos los que un día te vinieron a matar. Sufriste la injusticia de otros tantos como tú. Te ofrezco mis disculpas, respeto y gratitud. Me perdonas, toro, me perdonas. Mi verdad está en esta canción. Si nos quisimos matar, te ruego que hoy me puedas escuchar. Si puedes perdonar, si puedes perdonar, la paz llegará. Si puedes perdonar, el amor vivirá, siempre vivirá. Si puedes perdonar,